La historia de la Biblia inicia en un jardín templo con una pareja, Adán y Eva, como los sacerdotes reales de Dios. Diseñados para colaborar con Dios en el cuidado de la creación. Y este lugar donde el cielo y la tierra se unen está lleno de la bendición de Dios. Pero Adán y Eva fueron desviados por una criatura engañosa y fueron exiliados de la presencia de Dios. Perdieron su vocación como sacerdotes y, en consecuencia, toda la humanidad se hundió en violencia. Pero Dios prometió que un nuevo sacerdote real vendría a guiarlos de regreso a la bendición del Edén, sacrificándose a sí mismo para ello. Y más tarde conocemos a una nueva pareja, Abraham y Sara. Dios promete que a través de su familia, el sacerdote real vendría a restaurar la bendición del Edén, no solo para ellos, sino para todas las naciones. Y es esta familia la que crece hasta convertirse en los israelitas, y eventualmente ellos viajan hacia Egipto y son esclavizados bajo el gobierno violento de un rey, el faraón. Así que Dios llama a un hombre, a Moisés, para que los represente ante el faraón y quien medie en nombre de Israel. Moisés confronta a Faraón y luego saca a Israel de la esclavitud y hacia el desierto, donde eventualmente llegan al monte Sinaí. Y aquí Dios se aparece a todos los israelitas, invitándolos a convertirse en un reino de sacerdotes. Así que Él está invitando a todos a ser sacerdotes, así como Adán y Eva fueron sacerdotes en Edén. Exacto. Pero el pueblo le tenía miedo a Dios y no quería estar cerca de la presencia de Dios. Así que solo Moisés subió a la cima de la montaña. Y allá arriba, Moisés recibe los famosos 10 mandamientos, los primeros 2 siendo adoren solo a Yahweh y no hagan ídolos de estatuas. Y Moisés vio cosas realmente asombrosas allá arriba. Primero, él vio el templo celestial de Dios y también los planos de este, llamado el patrón. Ah, cierto, los planos para la construcción del tabernáculo. Sí, está diseñado como un modelo simbólico del Edén. Es el lugar donde el cielo y la tierra son uno. Entonces Moisés vio algo más, el modelo de una gloriosa figura humana. El sumo sacerdote que iba a trabajar en el tabernáculo. Exacto. Y solo este sacerdote puede entrar y salir de este espacio sagrado en lugar de los demás. Él está vestido de blanco, con una corona y con joyas brillantes. Él es una imagen del sacerdote real que hemos estado esperando. Pero el hombre que está llamado a ser el primer sumo sacerdote es el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y mientras Moisés está viendo todo esto al pie de la montaña, Aarón está desviando al pueblo a ser un ídolo de Dios. Así que, quien pronto sería el sumo sacerdote, está rompiendo el primero de los 10 mandamientos. Correcto. Y Dios se enoja y le dice a Moisés que él está cansado de este pueblo, que él va a comenzar todo de nuevo con Moisés. Pero Moisés se pone delante de Dios e intercede por los israelitas. Él hasta ofrece su propia vida como sacrificio por sus pecados. Y si bien Dios no acepta la vida de Moisés, Él sí perdona al pueblo, como Moisés pidió. Y cuando Moisés desciende de la montaña, está brillando, como el sumo sacerdote que vio en su visión. Es como si él fuera el verdadero sacerdote que su hermano debía ser, pero que no logró ser. Y desde ahí se construye el tabernáculo. Y la familia de Aarón es instaurada en el sacerdocio. ¿En serio? ¿Después de tan mal comienzo? Sí, y las cosas de hecho empeoran. Dios les da a Aarón y a sus hijos instrucciones bastante precisas de cómo actuar como sacerdotes. Y entonces, en su primer día en el trabajo, los 2 hijos de Aarón violan los mandatos de Dios. Y debido a que ellos están en un lugar de gran privilegio y responsabilidad, Dios lidia con ellos con severidad. Ellos mueren dentro del tabernáculo. Las cosas no se ven bien para el sacerdocio de Aarón. Correcto. Tanto Aarón como sus hijos fallaron en sus roles sacerdotales y esto nos hace pensar, tal vez el pueblo de Dios necesita otro tipo de sacerdocio. Tal vez uno que sea más como Moisés, uno que rinda su propia vida a Dios. Así es. Y si bien Moisés es genial, él también falla en ser completamente obediente a Dios. Así que tanto él como Aarón mueren sin entrar a la tierra prometida a Abraham. Así que Moisés fue solo una imagen del tipo de sacerdote que el pueblo de Dios necesita. Correcto. Seguimos esperando al real sacerdote definitivo que interceda como Moisés y ofrezca su vida por los fracasos de los demás. Los israelitas eventualmente entraron en la tierra prometida y allí nombraron a un rey y establecieron un reino. Tal vez ahora pueda llegar el sacerdote real de Dios. Y esto nos lleva al rey David. Y su historia será la próxima que veamos.
bendiga, mis hermanos. Una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Qué bonito todo. En esta noche las alabanzas, Nata. Qué canción tan hermosa. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Todo lo que hagamos siempre sea de hecho de palabra, sea para Él. Entonces, por favor, estén en sus pies, vamos a orar y oramos al Señor para que nos siga bendiciendo. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Dios del cielo, por esta oportunidad maravillosa que nos das. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque usted es tan bueno y maravilloso con nosotros. Gracias con esa misericordia para cada uno de nosotros, Señor, porque si estamos aquí no es por nuestras fuerzas, sino porque tú nos provees la fuerza, Señor. Oh, gracias, Señor, por este día tan maravilloso, Señor, por este sol, Señor, que ha alumbrado, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que aquí estamos, Padre bueno. Aquí estamos en esta hora, Señor, para rendirte toda la gloria, la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora, que nos ayudes, Señor, que sea usted abriendo ese corazón duro que tenemos a veces, Señor, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús, amén. Bueno, también reciban un caluroso saludo todos los que están a través de la internet. Pueden sentarse, mis hermanos, todos somos muy bienvenidos en esta noche, de verdad que es un privilegio muy hermoso. Muchos no pudieron ver un nuevo día, pero usted y yo somos privilegiados, mis hermanos. Pudimos ver un sol, podemos ver nuestra familia, pudimos alimentarnos, tantas cosas, mis hermanos, que a veces no recordamos, pero el solo ver ese sol maravilloso, ahora que venía en el transporte de mi trabajo, podía presenciar ese atardecer tan hermoso. No sé cuántos lo vieron, pero un atardecer divino, pintado como en colores que Ave María. Venía con una hermana y decía, qué belleza. Hermanos, esa es una palabra que yo tengo por ahí. No me paren bolas. Bueno, seguramente voy a invitar a las personas que están encargadas de la ofrenda para que tengan a bien recolectarme en la ofrenda en esta noche. Bueno, los hice reír un poco. Es importante la risa. Así duramos más y nos vemos más bonitos. Amén. Bueno, mis hermanos, por acá tengo unos pequeños anuncios. ¿Ya están las de la ofrenda? Bueno. Bueno, el viernes 29 a las 7 de la noche, devocional Minhem Plus. Y el sábado 30 de septiembre a las 6, servicio juvenil. Y después del servicio, integración con el Minhem Plus también, para que tengan en cuenta pues las personitas que realizan estos eventos y todas las que van a asistir a este maravilloso evento. Bueno, pues por aquí no comentaron lo del viaje a Cali, pero de todas maneras pues qué bueno en esta noche hacer nuevamente la invitación. Por allí veo un bucecito, veo que está totalmente como ya con el viaje, pero entonces decían el domingo que si alguien quiere ir todavía, los pastores están prestos pues a, no sé cómo los irán a llevar, pero dicen que los llevan como sea. Entonces por ahí los espera pues el pan de bono. Entonces qué bueno, mis hermanos, que los que estén animaditos pues a ir, está la invitación abierta. Entonces, mis hermanos, seguidamente voy a invitar por acá al hermano Jaime Barbosa, que él es el predicador de la palabra en esta noche, y que sea el Señor bendiciéndonos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. ¿Pero de verdad o solamente por decirlo? ¿Cuántos se sienten de verdad bendecidos el día de hoy? ¿Cuántos sienten que la bendición de Dios los acompaña donde van? ¿Cuántos sienten que la bendición de Dios está en el trabajo? ¿Cuántos sienten que la bendición de Dios está en la casa? ¿Cuántos han sentido la bendición de Dios en la calle? ¿Cierto? La bendición de Dios nos sigue.
No como en otros lugares o en otras circunstancias donde la gente persigue las bendiciones. A nosotros nos persigue la bendición de Dios. ¿Así o no es así? Bueno, qué hermosa oportunidad tenemos el día de hoy de estar reunidos delante de esa preciosa presencia y dispuestos, pues, cierto, a adorarlo, a glorificarlo, a honrarlo como lo hacíamos hace un momento. Me uno a esa felicitación, muy bonita canción, Nata, la interpretaron magistralmente, porque a Él sea la honra, ¿cierto? Todo honor, todo reconocimiento. Bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor, así que yo le invito a que se disponga unos minutos. Desconéctese de todo, ¿cierto? Porque es que a veces uno está aquí, pero el corazón está en otro lado. Peligroso eso. O uno está aquí y la mente está en otro lado también. Entonces yo lo invito a que ponga su corazón o disponga su corazón y su mente un rato a meditar en la presencia del Señor. Puede que de pronto no veamos nada nuevo, ¿cierto? Porque por tanto tiempo escuchando la palabra usted dirá, no, ese ya me lo sé de memoria, ese comienza por acá y termina por allí. Pero Dios es experto en sorprendernos. Y Dios, yo no sé, Dios de alguna manera renueva su palabra y de alguna u otra manera nos habla según la necesidad y la disposición que nosotros traigamos en esta noche. Entonces yo creo que si usted tiene necesidad de la palabra del Señor y está dispuesto en esta noche, estoy seguro que usted va a recibir algo del Señor. Entonces dispóngase, la invitación es esa, dispóngase en esta noche a disfrutar de lo delicioso que es la palabra del Señor. Porque ¿cuántos se disfrutaron las alabanzas? ¿Cierto? Uno se las goza, quiere uno ya hacer ahí en la rumboteca ahí, ¿cierto? Porque es que uno, cierto, se emociona y demás. Ahora cuánto más no nos podemos gozar la palabra del Señor, ¿cierto? Sacarle ese jugo, esa esencia, ese alimento espiritual que puede ser muy delicioso a un paladar refinado. Porque tengamos algo presente, hay alimentos que no son gustosos para todos los paladares, ¿cierto? Hay gente que tiene que tener un paladar muy exquisito para disfrutar ciertos manjares. Por ejemplo, a mí hay cosas que el otro día me trajeron una torta y yo la probé y a mí eso me sabía amargo, horrible. Yo decía, no, qué cosa tan fea, qué torta tan horrorosa. Y se la di a Tomás, pero ¿por qué se ríe? No, es que él tiene un paladar más refinado que el mío. Me dijo, no, papá, así como habla él, no, papá, eso es un chocolate sin azúcar, qué delicia. Y yo, a mí me sabía amargo. Oye, y se la comió toda. Ya usted definirá si el paladar de Tomás es más refinado que el mío. Pero mira, así hay muchas cosas, ¿cierto? Que para algunos no nos es tan delicioso, pero para otros sí le sacan el sabor. Entonces, de la misma manera, yo le invito a que refine su paladar en esta noche y disfrute de la palabra del Señor. Entonces yo creo que como vieron en el video, ustedes ya se imaginarán de qué vamos a hablar. A ver, ¿quién dice por ahí de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema? ¿Qué creen ustedes? Menos Cris, menos Alejo. ¿Ven? Chévere, por ahí la tiraron por sacerdocio. ¿Quién da más? Mandamientos. Mire, si ve cómo sacaron temas del video. ¿Qué más creen ustedes que puede ser la enseñanza o el eje temático de esta noche? Los malos sacerdotes. Oiga, muy buena, la voy a apuntar por ahí para una próxima. No, mire que es interesante cuando uno no se queda solamente con una cosmovisión y aprende a ver las cosas desde varias perspectivas, ¿cierto? Mire que todos vimos el mismo video, pero algunos pensaron que estaban hablando de los 10 mandamientos, otros pensaron que se iba a hablar del sacerdocio y no están tan desviados del tema. Otros que íbamos a hablar de los malos sacerdotes, también muy bien. Interesante cómo el abrir o el expandir podemos sacar conclusiones diferentes, pero al mismo tiempo muy interesantes y que quizás no se salgan mucho del contexto de lo que pues enfocaba el video el día de hoy. Pero realmente el tema va centrado mucho es a Moisés y Aarón. Y yo, como soy experto en renombrar las cosas y me gusta cambiarle el nombre a las cosas, si no, pregúntele a los del redil que estamos haciendo los martes, lo invito 6 de la tarde. Eso ya nos inventamos una sección nueva. Para el próximo martes vamos a tener sancocho de versículos, imagínense. Entonces, soy así, me encanta cambiarle el nombre a las cosas. Entonces, pasamos de Moisés y Aarón
a el real sacerdocio. A los que tiraron por sacerdocio iban muy bien. Entonces, lo interesante de este tema es que la palabra sacerdocio es fundamental y es muy relevante en el relato bíblico. Si usted se pone a hilar y analizar detenidamente y profundamente, usted va a encontrar, como lo veíamos en el video, que el sacerdocio no fue exclusivamente el tiempo de la ley, ¿cierto? Primer punto interesante que podríamos tocar en esta noche. Porque hay gente que piensa que el sacerdocio es de un llamado viejo pacto, y los que me entendieron el chiste ya se van a reír. Entonces piensan que eso quedó allá, es cierto, encajonado en una mal llamada, de pronto malentendida bajo el término dispensación de una ley, donde se limitó a eso, un sacerdocio allá. Pero los que han estudiado la Biblia detenidamente pueden entender y pueden aceptar en esta noche que el sacerdocio abarca mucho más, y que desde el principio ya había unas bases de un sacerdocio. Es más, en el video nos hablaban de Adán y Eva y nos hacían como esa similitud o esa analogía del jardín del Edén como un templo del Señor. ¿Por qué? Se preguntará uno, ¿por qué en este video expresan o entienden el jardín del Edén como un lugar de hacer culto? Porque es que si pensamos en sacerdotes, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cierto? Hacer un servicio, hacer un culto, generar un tipo de rituales, ¿cierto? Un tipo de ceremonias. Entonces el sacerdote sería aquel que precede esas cosas. Pero ¿qué tal si en esta noche renovamos nuestro entendimiento y vemos ese punto del sacerdocio desde una perspectiva diferente y desde una cosmovisión diferente? No de la de ninguno de nosotros, sino de la vista o desde el punto de vista o la perspectiva de Dios. Entonces, si el sacerdocio para nosotros está representado en una persona, sea hombre o sea mujer, en la mayoría de los casos, al vivir en sistemas machistas, nos hemos acostumbrado a que el sacerdote es hombre, ¿cierto? Pero en un concepto más amplio hemos podido ver cómo las mujeres han asumido el rol de también dirigir, de también presidir de alguna manera lo que hacemos en nuestros servicios. Entonces, de una u otra manera, yo pienso que el sacerdocio real, que es del que vamos a hablar en esta noche, va no solamente enfocado a un género o a un tipo de cierta definición sexual o solamente al hombre o a la masculinidad, sino que va mucho más allá, sino al ser humano integralmente, al diseño original de Dios. Entonces, no sé si ya nos embolatamos o nos perdimos, pero lo que yo les trato de decir es lo siguiente: Adán y Eva eran sacerdotes porque ministraban delante de la presencia de Dios. Porque el jardín es eso, tiempo de un lugar donde el ser humano tiene un encuentro personal e íntimo con Dios. Usted lee Génesis y usted va a encontrar cómo Adán y Eva podían interlocutar directamente con Dios sin intermediarios. Y yo pienso, de pronto un concepto muy personal, es que ese es el diseño original que Dios tenía para nosotros. Ahora yo les pregunto algo en esta noche: ¿qué se imaginaban ustedes o qué querían ser ustedes cuando eran niños? Yo creo que todos teníamos un sueño, ¿cierto? Y más cuando estábamos en una temprana edad, ¿cierto? Algunos se veían como policías, otros que yo quiero ser bombero, que yo quiero ser astronauta, ¿cierto? Y nos enfocamos allá. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿cuál crees que es el diseño que Dios hizo para ti desde antes de la fundación del mundo? Báileme ese trompo en la uña. Entonces, desde antes de que tú nacieses, desde que antes que fueses formado en el vientre de tu madre, ya Dios había diseñado, había proyectado una versión de ti. Y se la voy a tirar más dura en esta noche. Le pregunto, piénselo por un momento, ¿cuál era esa versión que Dios diseñó para ti? O ese proyecto que Dios tiene contigo, o esa imagen que Dios quiere reflejar en ti. Porque dice la escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso a mí me da a entender que Dios, cuando nos dio la vida y cuando nos formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres, tenía un diseño y un proyecto específico para cada uno de nosotros. La pregunta del millón en esta noche sería la siguiente: ¿qué tan cerca estamos nosotros de ese proyecto, de ese diseño, de esa maqueta
que en el pensamiento de Dios diseñó para cada uno de nosotros. Estamos cerca, estamos lejos, nos parecemos un poquito, nos parecemos bastante, y ahí es donde va a estar el tema en esta noche. Si de verdad somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, ¿qué tan cercanos estamos realmente de ejercer ese real sacerdocio? Ya dicho pues esto, y encontrando la importancia y el fundamento del sacerdocio dentro de la escritura, aparecen dos personajes muy interesantes. Ya hablamos pues de Adán y Eva, los tocamos muy por encima para fundamentar algo acerca del sacerdocio, pero hoy nos vamos a enfocar en dos personajes muy interesantes. El primero es Moisés y el segundo es Aarón. A mí me parece muy interesante, sobre todo Moisés. Aarón también, ya lo tocaremos, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención personalmente el paralelismo que uno puede encontrar entre Moisés y Jesús, que a su debido momento también llegaremos a este personaje muy importante para nosotros. Entonces, Moisés comienza con un diseño, con un proyecto que Dios tenía para él. ¿Y usted de dónde saca eso? Comencemos nomás por el nombre de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan qué significa el nombre de Moisés? De las aguas lo saqué, o salvado de las aguas, o rescatado de las aguas, como usted lo quiera pues, o como las diversas traducciones lo hayan pasado a nuestro lenguaje pues que manejamos, que es el español. Entonces, a mí eso me da a entender que desde el nombre todo ser humano ya tiene un propósito en la vida. Y yo no creo, y vea, yo se lo aseguro, yo no soy amigo, ni soy creyente, ni soy partidario de las casualidades. Yo no creo en la casualidad, mucho menos en el azar. O sea, no me malinterpreten, no como en ese azar de que todo pues pasa porque sí, porque de pronto. Yo creo más en la diosidencia que en la casualidad. Es decir, yo creo en cosas que son parte de un propósito, de un diseño de Dios, comenzando por nuestros nombres. Yo creo que nuestros nombres fueron puestos por un motivo. Y si usted se pone a estudiar la Biblia, usted va a encontrar cómo a lo largo del texto bíblico hombres y mujeres tenían nombres con significados muy marcados y muy interesantes, que a final de cuentas terminan repercutiendo en la vida de ellos, en la vida de sus siguientes generaciones y demás. Los bibliomanos lo saben muy bien cuando han estudiado el tema de las genealogías, cuando han estudiado el tema de los reyes y sus diversos nombres. Entonces, desde el mismo punto del nombre de Moisés ya vemos una tendencia muy marcada: salvado de las aguas, porque de las aguas lo saqué. Entonces, ¿por qué y para qué? Aparece esa pregunta en esta noche. ¿Por qué y para qué Dios quiere o salva o rescata a Moisés de las aguas? Y ahí es donde encuentro uno de los paralelismos que me parecen muy interesantes con la vida de Jesús. Moisés, antes de ser rescatado en este canastico, como siempre nos lo presentaron, ¿cierto? En la escuelita bíblica y en los dibujitos para los niños, que era un canastico de estos de mimbre, donde él iba, y hasta lo tenemos coros para niños, que iba flotando en el río y demás, hasta que lo encontraron y lo rescataron. Entonces, en ese punto ya vemos una similitud muy grande con Jesús, porque Jesús también es perseguido por un personaje, por un rey. Al igual que Moisés, antes de ya de nacer, ya hay como una sentencia de muerte para él. No hay que matar a los niños hebreos porque es que eso es una plaga y se están reproduciendo mucho, y qué tal que se levanten contra nosotros y nos formen aquí la revolución y la rebelión. No, acabemos. Y comienzan a matar niños, matanza de niños. Estúdielo, antes de que Moisés sea sacado de las aguas hay una matanza de niños. Antes de que, en el momento pues de que Jesús siendo niño, también hay una matanza de niños. Entonces ya vemos unas similitudes muy marcadas. Y podríamos quedarnos toda la noche estudiando este tema, y se los dejo ahí como a manera de tarea para que lo estudien cuando tengan tiempo en sus casas. Pónganse a buscar similitudes entre Moisés y Jesús, y créanme que van a encontrar más de una, y eso lo hace muy interesante el tema. Pero para no desviarnos del tema, llega un punto en la vida de Moisés donde hay un llamamiento, ¿cierto? Donde hay un encuentro personal con Dios, con una zarza ardiendo,
y hay una misión. Mire, yo usted lo saqué de las aguas para esto, usted es el libertador, usted va a ir a Egipto y va a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Otra similitud con Jesús. Pero el tema aquí es donde se comienza como a distorsionar la situación. Moisés se presenta y dice: no, yo no puedo, no me siento capaz, no estoy capacitado, yo soy así media lengua, yo tartamudeo, yo esto, no, mande a otro, yo no. Y ahí aparece el otro personaje de esta noche, Aarón. Entonces el Señor, como no se vara, y créame, yo les quiero dejar algo muy, muy en claro en esta noche, y ojalá usted lo entienda y se apersone de eso. Si usted piensa que sus debilidades, si usted piensa que su incapacidad es un motivo para que Dios se escandalice de usted, déjeme decirle que está muy equivocado y está como da vivienda en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque Dios no se escandaliza de Moisés. Ay, no, ¿cómo así que usted no sabe hablar? Venga, lo llevo para que haga 300 cursos de oratoria, venga, lo paso por 30 universidades para que usted aprenda a dirigir ese pueblo. No. Ah, ¿tienes problema de habla? Pues ahí está Aarón, llévate a Aarón, te voy a poner a Aarón para que hable por ti. Entonces aquí ya vemos como una mancuerna, como un equipo de trabajo en pos del propósito de Dios. Interesante ese tema, porque quizás en medio de nuestro propósito, en medio de nuestro camino de salvación, debemos tener una buena mancuerna, debemos de tener un buen equipo, y eso aplica para todos los ámbitos de la vida. Qué bueno que su esposo, que su esposa sea ese buen equipo de trabajo, que ayuda a que los dos crezcan espiritualmente, que ayuden a que los dos cumplan ese propósito. Lo mismo que los hijos con sus padres puedan encontrar en sus padres ese apoyo, ese ejemplo, esa persona que va adelante y le va trazando el camino, pero no el camino hacia la perdición, sino el camino hacia la vida eterna. Entonces miren lo importante de encontrar esas personas que nos complementen a nosotros. Alguno dirá: Alejo y Cristian están locos, ¿cierto? Ustedes sí saben por qué lo digo. Yo creo que sí, imagínense. ¿Cuántas ovejitas tendrán? Por ahí 200 y aquí hay como 20 pastores. No, por ser exagerado, pero hay un equipo pastoral, ¿cierto? Dirán: no, pero es que imagínense, en eso es un pastor solo y ya. Mira que últimamente me he estrellado mucho con esa realidad. Usted encuentra grandes nombres en la Biblia, ¿sí? Usted encuentra a Moisés, usted encuentra a David, usted encuentra, si quiere váyase al Nuevo Testamento y usted va a encontrar un tal Pablo. Pero usted va a encontrar que esos hombres no andaban solos. Usted va a encontrar que detrás de ellos había todo un equipo que los respaldaba. Yo me atrevo a decir que ellos tenían su equipo pastoral y su equipo ministerial, y eran tan comprometidos como ellos, que quizás usted no los encuentra así. A mí me gusta mucho una frase de Chris, que la utiliza mucho con el tema de esos personajes anónimos que parece que, pero son muy importantes, y cuando uno se detiene a mirar, venga, este qué hizo y usted encuentra una riqueza espiritual muy interesante en esto. Entonces, de la misma manera, quizás hay nombres en la Biblia que no están adornados con letra Timoteo, que no tienen así colores y luces, pero que no dejan de ser muy importantes en los ministerios de los hombres de Dios. Entonces, vea qué importante que nosotros aprendamos a armar nuestros equipos pastorales. No, pero es que yo no soy pastor de ninguna iglesia. Ah, no, no pastoreas tu casa, no pastoreas tu familia. Ojo con eso, porque es que cuando nosotros hablamos de real sacerdocio, no se trata solamente de Cris o de Alejo, de Nata o de Silvio, de Maritza o etcétera, etcétera, etcétera de pastores. Cuando hablamos de real sacerdocio, de ser sacerdotes, no se limita a un espacio acá dentro de un salón exclusivo para los sacerdotes. Aquí todos los que estamos sentados en esta noche hemos sido llamados a ser real sacerdocio, administrar, como lo dijimos en un principio. Sí, es lo importante del jardín del Edén, delante de la presencia del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿será que tu vida realmente es el jardín del Edén? ¿Será que realmente en tu vida está morando y está reinando la presencia de Dios? Se los dejo ahí y me retiro lentamente. Entonces, dicho lo dicho, llegamos a un punto
en la vida de Moisés, donde ya saca el pueblo, cruzan el Mar Rojo y llegan a un punto del desierto donde él tiene que ir o debe ir a recibir unas instrucciones con Dios, lo veíamos en el video también. Entonces de aquí hablamos de el tipo de sacerdocio de Moisés, y podríamos definir de cierta manera a Moisés como el mediador de la ley. O sea, el sacerdocio de Moisés se puede definir de una manera como el mediador. ¿Qué hace un mediador? Nata, que es abogada y que me imagino que le ha tocado atender audiencias de mediación. ¿Qué hace un mediador o qué es la función de un mediador? Uh-huh. Exacto, vea la función de un mediador. Un mediador es como el que se pone en medio de dos partes, válgame la redundancia. Dice Nata, según el derecho, ¿cierto? Y en nuestra normatividad, la idea es que este mediador sea neutral. Lo bonito es que Moisés no es un mediador neutral. Moisés se dio la pela por el pueblo de Israel. Mire que en ese preciso capítulo, cuando Moisés está recibiendo la instrucción divina, está teniendo la visión del tabernáculo, está teniendo la visión del efod, la visión de las túnicas, la visión de todo esto que se le va a encargar, del rito, de todo esto. Abajo hay un compañerito haciendo el desorden, ¿cierto? Haciendo algo muy a mí ese tema siempre me ha llamado mucho la atención. Pero en el video yo decía, yo reaccionaría igual, como así, mira, Moisés ahí bien entregado. Algunos creen que duró muchos días, ¿cierto? Algunos estudiosos hablan de 40 días, otros no, pues 40 noches. Bueno, eso está por definir, lo sabremos más allá. Hay una frase por ahí para que me levanten la ceja. Pero el todo es que tuvo unos días de ayuno, unos días de preparación espiritual, unos días en la presencia de Dios para recibir la instrucción. Y cuando baja, se encuentra con el desorden, se encuentra con el desastre, se encuentra con el acabose. Pero yo les pregunto, ¿quién es el promotor de ese desorden? ¿Quién es el que promueve? ¿Quién es el que arregla? ¿Quién? Y uno se queda, cuando yo leo ese pasaje, yo me quedo, o sea, a mí me parece estar mirándolo y digo, Aarón, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Venga, Aarón, ¿por qué? ¿Cierto? Porque es que se supone que Aarón tenía acceso a conocimiento, a experiencias que el resto del pueblo no. Yo no culparía tanto al pueblo, porque mal o bien, y no los estoy justificando, pero pues uno se pone a analizar detenidamente, ¿el pueblo de dónde venía? De Egipto. ¿Qué conocía ese pueblo? Egipto. O sea, ¿qué costumbres había, qué cultura habían ellos? Egipto. ¿Cierto? Ellos ¿qué hicieron? No, pues traigamos Egipto acá al desierto. Moisés se fue, nos abandonó, seguro se fue con otro, hubiera dicho alguna, consiguió alguna amiguita y se fue por allá, diría alguna, ¿no? O sea, que la gente le encanta levantar falsos testimonios. Entonces, o no sé, se murió, lo picó una culebra, qué sé yo. Entonces la gente, ¿qué es lo primero que piensa? No, pues, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Volvamos a lo que conocemos. Como obviamente físicamente no podrían retornar, porque pues me imagino que no conocían el desierto, quién los iba a guiar, quién los iba a dirigir. Dicen, no, pues traigamos, como no podemos ir a Egipto, pues traigámonos a Egipto acá. Ese es un problema muy interesante, que pasa mucho y que no debería pasar en nuestra vida como sacerdotes. A veces, cuando no sabemos qué hacer, cuando como que perdemos el norte, como que se nos nubla la visión, ¿qué es lo primero que hacemos? No, traigamos a Egipto para acá, para este desierto. Y eso pasa mucho. Usted encuentra cristianos que cuando tienen un momento, un desierto, no estamos hablando de una prueba, no estamos hablando de algo así suavecito, estamos hablando de un desierto. Un desierto es palabras mayores, un desierto es peligro de muerte, un desierto es prueba al extremo, calor extremo, frío extremo, falta de alimento, falta de sombra. El desierto es el desierto. Hay momentos en que el cristiano pasa por la vida espiritual por desiertos. ¿Y qué es lo primero que hace? Se coge, se levanta el domingo, se pone la mejor pinta, se peina, se baña. Bueno, primero se peina y se baña, después se coloca la mejor pinta.
y se va para la iglesia a ayunar, a orar y a decirle al Señor, dame fuerza, vamos a salir adelante. ¿Cierto que no? En los mejores de los casos se queda en la casa acostado en el sofá, lo digo porque yo lo he hecho, viendo un partido en la televisión, viendo un programa en televisión. En los peores de los casos termina donde no debe estar. Termina en una cantina, termina en una esquina, termina en una relación promiscua con la persona con la que no se debía meter. ¿Sí me hago entender? Entonces, que nosotros nos escandalicemos, ay no, pero es que si Aarón y nos provoca como tricoelo a piedra, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido Aarón en nuestras vidas? Hemos sido llamados a un real sacerdocio, hemos sido escogidos, hemos sido separados por Dios, y a veces, por no decir muchas veces, en medio de la dificultad no hemos buscado la solución donde la debemos buscar, sino que decimos, no, traigamos a Egipto acá, traigan aretes, traigan todo lo que tengan de oro, venga, hagamos aquí un becerro y hagamos tremenda fiesta. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron tanta cosa para la fiesta? Porque uno ve las películas, ¿cierto?, de Moisés y eso, y uno ve tremenda, eso que Tomorrowland ni que nada, eso es tremenda locura, eso que ferias de la cosecha ni que nada, eso es una locura en las películas, no sabemos. Entonces la cosmovisión de uno está muy limitada a lo que uno ha aprendido, de lo que le han enseñado. Entonces uno dice, no, pues eso ahí, y uno ve mujeres danzando ahí con el becerro, y usted ve gente fornicando en el becerro, y una cosa de locos. Yo creo que si había tus y marihuana lo repartieron ese día también. Es una cosa de locos, es que era una cosa de locos. De verdad, es que eso era una cosa de locos, no era cualquier cosa. Porque eso era lo que ellos veían en Egipto, eso era lo normal. Cuando eran las fiestas a los dioses, eso era lo normal y lo natural. Entonces, Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y guiarlos a la tierra prometida. O sea, la misión de Moisés era clara: ir a Egipto, rescatar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Por eso tuvieron que pasar por el desierto. Pero allá pasa esta situación y Moisés intercede por el pueblo. No. El Señor le dice, no, yo voy a acabar, yo ya esta guachafita no me la aguanto más. Yo no me voy a aguantar más esta gente que lo estoy sacando de Egipto y vuelven y traen a Egipto para acá. O sea, ¿quién le cabe en la cabeza eso? No, voy a acabar con todo eso y más bien hago con usted algo nuevo. Yo pregunto, si a usted le dijeran eso en esta noche, venga, acabemos con toda esa gente, no, ese desorden ahí, ese chismerío y ese, no, ¿usted qué haría? ¿Usted qué actitud tomaría? Ah, no, Señor, hágale y arranquemos con algo nuevo conmigo, una nueva iglesia, una nueva congregación, y usted deme la gente y yo sí lo hago a mi manera, y ahí sí pongo mano fuerte, y ahí sí pongo, cierto, y aprieto la rienda y no le doy tanto libertinaje a la gente, diría alguno. Pero a mí me gusta la actitud de Moisés. Dice, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? No, y comienza a mediar, el mediador. Entonces el sacerdocio de Moisés va muy enfocado a ser el mediador de la ley. Entonces vamos a ver Éxodo 19, 3 al 6 rápidamente. Éxodo 19, 3 al 6. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Ya están cansaditos? ¿Ya están? Éxodo capítulo 19, versos del 3 al 6 dice: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Vea qué interesante. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Qué declaraciones del Señor. O sea, todo esto es mío, pero ustedes van a ser mi VIP. Ustedes van a ser mis exclusivos. Wow.
Qué bonito que el Señor nos dice eso a nosotros en esta noche, ¿cierto? Ustedes son mi propiedad exclusiva. Ustedes son mi propiedad. Todo esto es mío. El mundo y la tierra y su plenitud y los que habitan en ella son míos. Pero ustedes yo los he tomado como una forma exclusiva, una forma VIP. Ustedes son very important personal. Wow. Y me disculpan la pronunciación. Entonces, interesante punto. Ustedes serán para mí ¿qué? Un reino de sacerdotes. Ojo con eso. Y aquí es donde a mí me llama la atención. Estamos hablando de viejo pacto, dirán algunos. Estamos hablando del sacerdocio de Aarón, ¿cierto? Pero mire lo que dice el Señor. Ustedes, y le está hablando a todo el pueblo de Israel, ustedes serán para mí reino de sacerdotes. Entonces todos hemos sido llamados al reino a ser sacerdotes, no solamente Alejo ni Cris. Entonces mire la responsabilidad que tenemos primeramente nosotros con nosotros mismos, y aparte con los que nos rodean, y aparte con Dios. Eso es delicado. Usted fue llamado a ser sacerdote, fue comprado exclusivamente. ¿Cuántos han visto esas prendas exclusivas que desfilan en esas ferias de modas de Milán? Unas cosas horrorosas que yo no sé quién se las pondrá, pero son exclusivas. Sí, es que yo me he puesto a mirar esos desfiles. Son unas cosas que yo no le encuentro forma por ningún lado. Una vez una señora salió como con una torta así de vestido. Che, sí, eso. Y yo me preguntaba, y siempre me he preguntado, ¿quién compra eso? Vaya, averigüe cuánto vale un trajecito de esos. Porque es que es exclusivo del diseñador, yo no sé, Julano de tal, que es un Versace. Vea qué interesante. Ahora yo le pregunto, si usted ha sido exclusivo, adquirido por Dios, y recalco y usted va a decir, este señor tan redundante, pero es que yo creo que a usted le quede claro, usted ha sido comprado exclusivo por el Señor para que haga parte exclusivamente del real sacerdocio del Señor. Baileme ese trompo en la uña. Seguimos. Y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver Deuteronomio 18:15. Deuteronomio capítulo 18 verso 15. Perfecto. Dice: el Señor tu Dios hará surgir para ti, en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. A ver, los profetólogos, ¿de quién está hablando Moisés? De a uno. Muy bien. Entonces, vea otra similitud, y él mismo como que se iguala. A mí me parece lo de Moisés sumamente llamativo. Le dice al pueblo, porque pues ya en algún momento Moisés iba a declinar, no iba a poder continuar con su misión, y dice el Señor: no se preocupen, el Señor, su Dios, hará surgir para ustedes, de en medio de ustedes, un profeta como yo. Wow. Imagínese usted igualarse a Jesús. ¿Qué nivel? El nivel de Moisés era muy alto. Y es llamativo porque Moisés, cuando baja del monte, resplandece su rostro. Tiene la imagen de Dios. ¿Se acuerda lo que hablábamos al principio? El proyecto de Dios. Él refleja a Dios. Y resulta que el que era llamado a ser el sacerdote era el otro. Yo les pregunto, Moisés, cuando bajó y se encontró con Aarón, ¿Aarón reflejaba igual que Moisés? De ninguna manera. Tal vez reflejaría el reflejo ahí del becerro ese de oro que hizo, pero de la presencia del Señor lo dudo. Entonces, interesante esto. Entonces Moisés nos muestra que el sacerdocio implica la mediación entre Dios y su pueblo, así como la entrega y la enseñanza de la ley. En estos tiempos, pues obviamente es la enseñanza de la Escritura. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes pueden ser sacerdotes en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos? Sí. Ustedes pueden mediar entre Dios y el pueblo, entre Dios y su familia, y pueden enseñar las Escrituras a todo el mundo, ¿o no? ¿O eso es solamente labor aquí de los pastores? No, señor, es tiempo de ir cambiando el chip, y es tiempo de ir asumiendo
el rol que nos pertenece como hijos de Dios. Seguimos. El siguiente punto es Aarón. Aarón, el sumo sacerdote de la antigua alianza. Entonces vamos a ver Éxodo 28:1. Ya hablamos de Aarón, ya hablamos pues de lo que hizo, pero aún así, mire que es llamativo. Yo no sé si Alejo y Cristian me corrigen, o de pronto Niji. Cierto que los que adoraron el becerro fueron los eliminaron del pueblo. Muchos de los que participaron en la adoración del becerro. Niji, cierto que sí, los cortados, mijo. Y Aarón no, el promotor de la guachafita. Y aún así sigue con su ministerio. Vea qué interesante. Éxodo 28:1. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Y ahí sabemos que hicieron dos de esos. Eso, violaron la ley del Señor, hicieron lo que, me disculpan la expresión, hicieron lo que se les dio la gana con el incienso. Había una mezcla específica con una estructura específica. No, es que queda mejor que echándole salsa de tomate y mayonesa y así queda más rico. Entonces sabemos qué pasó ahí. Pero aún así el Señor los eligió como sacerdotes. Entonces eso explica por qué a veces hay mucha gente que dice, pero ¿por qué ese sí se predicaba y ese mejor dicho y ahorita? Porque no valoramos la función que el Señor nos da. No le damos la altura a lo que tenemos en las manos. Ojo con eso. A mí me gusta mucho y yo admiro mucho de los muchachos de acá, de Cris, de todo el equipo ministerial, de Alejo, de todos, porque me pongo a nombrarlos, yo creo que no me alcanza el tiempo. Y es algo que representa esta congregación. Y yo creo que es algo que debemos ampliar, que debemos llevar a más altas esferas. Y es hacer las cosas con excelencia. Porque es que Dios se merece que le demos el lugar que Él se merece. Él se merece que nosotros seamos excelentes para Él. Entonces, eso llévelo a todos los campos de su vida, no solamente en el ámbito congregacional. Qué bueno, como lo decía Cris, creo que si no estoy mal en la dominical, que a usted lo reconozcan como un gran empleado en su empresa, que a usted lo reconozcan como un gran vecino, no como que, ay, qué pereza, ahí viene el vecino evangélico que es más jodido que un judío. Entonces, ojo con eso. Levítico 16:1, vamos a leer unos versículos, ya vamos terminando. Dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, de los que estábamos hablando, de los de oiga, y siguieron con la guachafita. Es que es impresionante, siguen con la guachafita. Quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. O sea, hicieron como quisieron, no tuvieron en cuenta las recomendaciones y se murieron. Seguimos, verso 2. Dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón, y aunque algunos dirán que esto es viejo pacto, yo creo que es necesario que nosotros entendamos y rescatemos espiritualmente lo que podemos aplicar para nuestras vidas hoy. Dile a tu hermano Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote. Entonces yo le digo a todos ustedes que son sacerdotes del Señor, que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante de la tapa que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima de la tapa del arca. Verso siguiente. Aarón deberá entrar en el santuario con un ternero para el sacrificio por el perdón de pecados y un carnero para el holocausto. Verso siguiente. Se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de tela de lino, se ceñirá con la faja de lino y se pondrá el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. El que la entendió, la entendió. ¿Sigo? De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio por el perdón y un carnero para el holocausto. Entonces aquí es muy sencillo. Es una recomendación que le hacen a Aarón: no se presente de cualquier manera porque le va a pasar lo mismo que a los otros 2 muchachos. Quisieron como quisieron,
y perdieron. De la misma manera nosotros tenemos que presentarnos con sacrificio en la mano. Debemos presentarnos con vestidura adecuada. Va a decir alguno, no, ya van a comenzar aquí a exigir corbata y a exigir... No, tómelo espiritualmente. Usted entra a la presencia de Dios con la sangre que limpia de todo pecado, en ese sacrificio perfecto. No necesita más. Debe presentarse vestido de Cristo. Revístase del Señor. ¿O acaso no sabéis que los que estáis en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Entonces vea cómo nos debemos presentar delante del Señor. Se las dejo ahí porque me pareció una anotación muy interesante. Entonces Aarón nos muestra que el sacerdocio requiere un mediador que ofrezca sacrificios. O sea, necesitamos alguien que medie entre nosotros y Dios. Y ya lo tenemos, buena noticia. Entonces nos muestra que necesitamos un mediador que ofrezca sacrificios y realice rituales para la expiación de los pecados. Resulta que nuestro mediador ya lo hizo y ya ofreció el sacrificio supremo. Entonces por ese lado vamos bien. Y ya para terminar vamos a hablar de Jesús como el sumo sacerdote. Hebreos 4, 14, 16. Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que procesamos. Verso siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque, y me encanta que haga esa aclaración, aunque sin pecado. Verso siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Lo que estábamos hablando ahorita de cómo ingresar, de cómo debemos entrar. Y ya para ir terminando vamos a ir a Hebreos capítulo 7 versos 23 al 28. Dice: ahora bien, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones y por eso hemos tenido muchos de ellos. Usted encuentra genealogía de sacerdotes, por ahí lo hablamos con Nigiret prácticamente hasta Juan el Bautista, si lo hablamos en genealogías, y aún más. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, para interceder por ellos. Nos convenía, ¿usted qué cree? ¿Nos convenía o no? Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, no como Aarón que hacía guachafita. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Verso 28: de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces, en conclusión, el real sacerdocio se encuentra en la persona de Jesús. Él es el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Él es el sacrificio perfecto. Él es la vestidura perfecta. Él es todo lo que necesitamos. Y quizás a veces somos mucho como Aarón, pero aún así Dios sigue amándonos y sigue dándonos esperanza y vida. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra, ¿cierto? Tenemos personitas que nos visitan por primera vez, que sea la primera vez. Por allí, usted. Bien pueda, vea, allá en la parte de atrás está Mónica, que quiere darle un detalle en esta noche. Bien pueda, sin vergüenza, párese, que ahí atrásito lo van a recibir. De resto todos somos de la casa y somos muy bienvenidos, de verdad que sí.
Incline allí su rostro, vamos a orar para que el Señor nos guarde de regreso a nuestro hogar y podamos poner en práctica su palabra. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por hablar a nuestras vidas, por traernos esta palabra fresca, Señor, esta palabra viva y eficaz. Ayúdanos siempre, Señor, además de oírla, a ponerla en práctica, Padre Celestial. Guárdanos de regreso a nuestros hogares. Permite, Señor, que podamos tener una noche tranquila, una noche en paz, y que podamos, Señor, iniciar un nuevo día, si es tu voluntad, aferrados a ti, a tu mano buena y poderosa, Señor, a tu misericordia y amor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, y nos estamos viendo, si Dios lo permite, en el transcurso de la semana. ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras me dejé engañar. Desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Porque estoy tan lejos. Si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad. Abre mis ojos solo a tu verdad. Oh, oh, oh. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma. Oh, por favor, tus llagas mi salvación. Quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. Con fuego jugué, hasta fondo toqué, vive mi identidad. Una guerra en mi alma, he perdido 1000 batallas, mas me restaurarás. Paz en la tempestad, eres luz en la oscuridad, sé que me levantarás. Fuerza mi debilidad, la razón de mi vida. Roca fuerte eres tú. Oh, oh, arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma. Oh, por favor, tus llagas mi salvación. Quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mí, Ok, en mi corazón.
Arde en mí como en el día cuando yo te recibí como mi Mesías. Eran momentos grandes de felicidad y siguió pidiendo que se haga tu voluntad. En la IPNJ seguimos cantando junto a Juanes y Toñito en controles mandos. Aparte de participar esta noche queremos que todos los oyentes la gloria a Dios le demos día y queremos adorarle. Y queremos exaltar, y es el momento de festejar. Y un doble tempo te voy a rapear, sabiendo que eres un ser especial. ¿Cómo no voy a hablar de tu santidad? Hoy quiero beber, nunca más sed tener. Habrá una agua que sacie mi sed. Ah, yeah, hey. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy. Por favor, tus llagas mi salvación.